Si estás aquí, es porque Dios quiere que escuches estas palabras. Hay algo que muchos no entienden. Dios no vino solamente a crear el universo. Dios vino a conquistar el corazón del hombre. Porque desde el principio, el ser humano tuvo casas, tuvo ciudades, tuvo riquezas, pero seguía teniendo un vacío que nada podía llenar. Y ese vacío tenía el tamaño de Dios. La historia de la humanidad no es solamente guerras, ni reyes, ni civilizaciones. La verdadera historia de la humanidad es la historia de un Dios intentando entrar nuevamente al corazón de sus hijos. Porque hubo un tiempo donde el hombre caminaba cerca de Dios. En el jardín del Edén, Adán no tenía ansiedad. Eva no conocía el miedo. No existía la depresión. No existía el odio. ¿Por qué? Porque cuando Dios habita en el corazón, el alma descansa. Pero el pecado separó al hombre de la presencia divina. Y desde ese día, la humanidad comenzó a buscar sustitutos para llenar el vacío de Dios. Algunos buscaron el dinero. Otros buscaron placer. Otros buscaron fama. Otros intentaron llenar el alma con personas. Pero nada funcionó. Porque hay una parte del corazón humano que solamente puede ser tocada por el Espíritu de Dios. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y escucha esto. El hombre puede vivir con comida y sin esperanza por algunos días. Pero no puede vivir mucho tiempo sin propósito. Por eso hay gente que sonríe por fuera, pero llora por dentro. Hay personas rodeadas de amigos, pero vacías en secreto. Hay personas exitosas, pero cansadas de vivir. Porque el alma necesita algo más que cosas materiales. Necesita a Dios. Y aquí comienza el milagro más grande de todos. No cuando Dios abrió el mar. No cuando hizo caer fuego del cielo. No cuando resucitó muertos. El milagro más grande fue cuando Dios decidió habitar dentro del corazón humano. Porque Dios pudo quedarse en el cielo, pero eligió acercarse al hombre. Y ahí aparece Jesús. No solamente como profeta. No solamente como maestro. Jesús vino como la evidencia de que Dios nunca dejó de amar a la humanidad. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Escucha eso. Dios no abandonó al hombre en su oscuridad. Cuando la humanidad estaba rota, Dios descendió. Cuando la gente perdió la fe, Jesús apareció. Cuando los corazones estaban endurecidos, Cristo comenzó a transformarlos. Y lo más impresionante es que Jesús nunca comenzó cambiando ciudades. Jesús comenzó cambiando corazones. Porque cuando Dios cambia un corazón, cambia una familia, cambia generaciones, cambia destinos. Mira a Pedro. Era impulsivo, inestable, lleno de miedo. Pero cuando Jesús entró en su corazón, se convirtió en roca. Mira a María Magdalena. La sociedad la rechazaba, pero Dios vio valor donde otros vieron vergüenza. Mira a Pablo. Perseguía cristianos. Destruía vidas. Pero un encuentro con Dios transformó su corazón completamente. Y eso demuestra algo poderoso. No existe corazón demasiado roto para Dios. Tal vez hoy tú piensas: yo estoy demasiado lejos. He cometido demasiados errores. He fallado mucho. Pero escucha esto atentamente. Dios no entra al corazón perfecto. Dios entra al corazón que lo necesita. Muchos creen que Dios está buscando personas religiosas. Pero no. Dios está buscando personas sinceras. Personas cansadas de fingir. Personas cansadas del vacío. Personas cansadas de luchar solos. Porque cuando Dios entra al corazón de alguien, algo cambia. Tal vez no cambia todo de inmediato, pero cambia la dirección del alma. Comienzas a sentir paz donde antes había ansiedad.
Comienzas a tener esperanza donde antes había oscuridad. Comienzas a resistir cosas que antes te destruían. Y poco a poco, Dios comienza a reconstruirte desde adentro. La Biblia dice: y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¡Qué poderoso es eso! Dios no solamente perdona. Dios transforma. Y quizás el mayor problema de esta generación es que muchos conocen de Dios, pero pocos permiten que Dios gobierne su corazón. Porque una cosa es hablar de Dios, y otra muy diferente es rendirle el alma completamente. Hay personas que escuchan prédicas, pero siguen vacías. ¿Por qué? Porque Dios no quiere solamente entrar en tus oídos. Dios quiere entrar en tu corazón. Él quiere sanar heridas que nadie conoce. Quiere romper cadenas invisibles. Quiere apagar guerras internas. Quiere devolverte la paz. Y tal vez hoy, sin darte cuenta, Dios te trajo a este vídeo porque está tocando tu corazón. Tal vez llevas tiempo sintiendo un vacío extraño. Una tristeza que no puedes explicar. Una necesidad de algo más profundo. No es casualidad. Es Dios llamándote. Porque cuando Dios comienza a hablarle al corazón de alguien, ya comenzó el milagro. Y escucha esto. Dios no necesita perfección para amarte. Él ya conocía tus errores. Y aún así decidió acercarse a ti. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Mientras muchos lo rechazaban, Él seguía amando. Mientras lo herían, seguía perdonando. Y en medio del dolor, pensaba en nosotros. Por eso Jesús no vino solamente a fundar una religión. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Vino a devolverle vida al corazón muerto. Vino a devolver esperanza al cansado. Vino a rescatar almas. Y hoy, todavía sigue transformando corazones. Todavía sigue levantando al caído. Todavía sigue restaurando familias. Todavía sigue abrazando personas rotas. Porque Dios jamás dejó de ser Dios. Solo estaba esperando entrar nuevamente al corazón del hombre. Y quizás hoy, después de escuchar estas palabras, entiendes algo que antes no entendías. El vacío que sentías era ausencia de Dios. La batalla interna era tu alma buscando al Creador. Porque el corazón humano fue diseñado para una sola cosa, para pertenecerle a Dios. Y cuando Dios finalmente entra en un corazón, la oscuridad pierde fuerza, el miedo comienza a caer, y el alma encuentra hogar. Y escucha esto con atención. El enemigo siempre ha querido ocupar el lugar que le pertenece a Dios en el corazón del hombre. Por eso esta generación vive distraída. Por eso muchos viven corriendo, pero no saben hacia dónde van. Porque cuando el corazón pierde a Dios, también pierde dirección. Y el problema no es solamente el pecado. El problema es el vacío espiritual que deja una vida lejos de la presencia de Dios. Hay personas que tienen dinero, pero no tienen paz. Personas que tienen miles de seguidores, pero se sienten solas al acostarse. Personas que aparentan ser fuertes, pero por dentro están peleando guerras silenciosas. Y quizás nadie lo sabe, porque aprendieron a sonreír mientras se están rompiendo. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce las lágrimas que nadie vio. Conoce las noches donde pensaste rendirte. Conoce los pensamientos que nunca dijiste en voz alta. Porque antes de que nacieras, Dios ya conocía tu corazón. La Biblia dice: antes que te formara en el vientre, te conocí. ¡Qué impresionante! Eso significa que Dios conocía tus heridas y aún así decidió amarte. Conocía tus errores y aún así decidió llamarte hijo. Y aquí está lo más poderoso de todo. Dios no solamente quiere visitarte. Dios quiere permanecer en ti. Porque hay una diferencia entre sentir emoción y tener transformación. Muchos sienten a Dios por un momento, pero pocos permiten que Dios cambie completamente sus vidas. Y por eso vuelven al vacío. Vuelven al miedo. Vuelven a la oscuridad.
Porque el alma humana no fue creada para vivir lejos de su Creador. Mira al hijo pródigo. Tenía libertad. Tenía deseos. Tenía el mundo delante de él. Y aún así terminó vacío, sin identidad y sin paz. ¿Por qué? Porque lejos del Padre, todo pierde sentido. Y quizás hoy hay personas escuchando este mensaje que también se alejaron. Te alejaste de Dios y comenzaste a perder partes de ti mismo. Perdiste alegría. Perdiste inocencia. Perdiste esperanza. Perdiste fuerzas. Pero escucha esta palabra. Dios todavía sigue esperando tu regreso. Porque el amor de Dios no funciona como el amor humano. El ser humano ama cuando todo está bien. Pero Dios ama incluso cuando estás roto. Hay personas que creen que Dios está enojado con ellas. Que Dios ya no quiere escucharlas. Que fallaron demasiado. Pero si Dios dejó de amar a las personas imperfectas, entonces nadie podría acercarse a Él. Por eso Jesús se sentaba con pecadores. Por eso tocaba leprosos. Por eso defendía a los rechazados. Porque Dios nunca ha tenido miedo de acercarse a corazones destruidos. De hecho, los corazones más rotos muchas veces son los que Dios usa más poderosamente. Moisés tenía miedo. David cayó en pecado. Jonás huyó. Pedro negó a Jesús. Y aún así Dios los levantó. Porque Dios no llama perfectos. Dios perfecciona a los que llama. Y hoy siento que Dios quiere hablar directamente contigo. Sí, contigo que llevas tiempo sintiéndote vacío. Contigo que lloras en silencio. Contigo que has pensado en rendirte. Contigo que sientes que nadie te entiende. Dios no se olvidó de ti. Aunque el mundo te ignoró, Dios siguió mirando tu corazón. Aunque otros te abandonaron, Dios permaneció cerca. Aunque tú mismo dejaste de creer en ti, Dios jamás dejó de ver propósito en tu vida. Escucha esto, tu dolor no será el final de tu historia. Tus heridas no cancelan tu destino. Tu pasado no tiene más poder que la gracia de Dios. Porque cuando Dios entra en un corazón, las cadenas comienzan a romperse. La ansiedad comienza a perder fuerza. La depresión comienza a retroceder. La oscuridad comienza a temblar. No porque seas fuerte, sino porque Dios comienza a vivir dentro de ti. Y cuando Dios vive dentro de alguien, el infierno entero reconoce que esa persona ya no está sola. Hay una guerra por el corazón humano. Una batalla invisible. Porque Satanás sabe que un hombre lleno de Dios es imparable. Una mujer llena de la presencia de Dios puede levantar generaciones completas. Por eso el enemigo distrae. Por eso divide. Por eso llena la mente de ruido. Porque si logra mantenerte lejos de Dios, también logra mantenerte lejos de tu propósito. Pero hoy algo está despertando dentro de ti. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y quizás esta sea la noche donde tu vida cambie para siempre. Porque cuando un corazón se rinde verdaderamente a Dios, los cielos se abren, las cadenas caen, la culpa desaparece y el alma finalmente entiende que nació para vivir en la presencia de Dios. Si este mensaje llegó a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios nunca me abandonó. Y suscríbete a Mira cómo Dios te guía, para seguir fortaleciendo tu fe cada día. Comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Y nunca olvides esto. Dios escucha incluso las oraciones que haces en silencio.